Bien, entonces comenzamos a partir de ahora la clase, ya queda lista la asistencia. Ok, yo les voy a compartir una presentación, pero antes quiero saber cómo les fue con el trabajo del deber número 3. A mí en lo personal todavía no acabo magíster porque de la mitad para allácito está un poquito difícil. Está difícil. ¿Dónde se complicó la cosa? Profe, en mi caso, en cambio, o sea, los ejercicios no es que estén tan complicados. Lo que pasa es que para mí, para mi parecer, son muchos ejercicios y, o sea, sí es demoroso hacer, más que todo es demoroso hacer todos los ejercicios que nos dejó. Ya, Eso es, Inge. claro. Sí, eso. Al principio va a resultar así hasta que adquieran habilidad, sobre todo con el manejo del Excel, porque le voy a decir francamente, el Excel les facilita tremendamente la realización de estos ejercicios. Justamente con el paralelo A, el día de ayer y ahora un rato con el paralelo C, estuvimos haciendo unos ejercicios que ya lo tengo aquí y lo vamos a hacer con ustedes también, para que ustedes ganen experiencia. Y van a ver cómo el Excel les facilita muchas cosas aquí, sobre todo con la parte de cálculos, análisis. ¿Bien? En el paralelo al día martes me preguntaron sobre este ejercicio. No sé si será la misma duda para ustedes, de cómo se hacía un diagrama de árbol. Entonces me preguntaron sobre el ejercicio 29, que está ahí en el deber. ¿Tuvieron No se los tan problemas? Es lo que dicen magíster para la representación del árbol. Sí, chévere, eso vamos a hacer ahorita. Vamos a ver para que estén tranquilos, les salga bien todo. Y hay otro problema que yo ya les dije, que quiero que a partir de este tercer deber todo en Excel, nada en PDF ni en nada otra cosa, ni a mano escaneado, nada de eso. Con los deberes 1 y 2 les acepté así. A partir de ahora vamos a empezar a manejar el Excel para que vean que el Excel puede hacer todo y organiza todo más rápido, más fácil. Al principio tal vez se demorará un poquito, pero después cuando adquieran la habilidad van a ver que esto es cosa de minutos nada más. ¿Bien? Si ayer, el otro día lo hicimos ahí en clase. Profe, una pregunta. Díganme. Sería desde la semana 4 los deberes en Excel, ¿no es cierto? No, desde la 3. O Ya, sea, ustedes ya subieron 2 deberes, el 1 y el 2, que ya lo estaba calificando. Ujú. El de la primera semana no había deber. Bueno, el de la 2 y la 3, a ver, no había deber en la primera, pero No, ustedes entregaron ya 2 deberes. Había sí. El de la semana 2 y semana 3. O sea, sería lo de Excel a partir de la semana 4. Ya. Entonces, ustedes están ahorita trabajando en el 3, que es hasta el 2 de mayo. Ujú. Ya, ok. Entonces sería a partir de este que está en la. No, a partir de la 3. Ese que están haciendo ahorita ya le hacen en Excel. Entonces, el de la 2 es el que se le aceptó así nomás. Este de 3 traten de subirle ya en Excel también. El que están haciendo ahorita. Profe, ¿y los que ya se subieron en PDF? Los que ya se subieron se quedan así si lo puede cambiar después, mejor. Pero bueno, Es si ya lo que ya le subió, borré los datos de los ejercicios porque como le puse primero para pasarlo en Word. oiga, pero yo les dije desde el primer día que quería todo en Excel. Pero ya hasta como si Ya, dijo que se había ya de puesto eso como... hablamos ya. Y déjenme decirle que no es por un capricho mío. Ya van a ver por qué. El problema es que a partir de ahora todo se va a manejar prácticamente en Excel. Y yo lo que quiero es que ya ustedes se empiecen a familiarizar con el Excel, que le vayan cogiendo la vuelta, la habilidad. ¿Ven? Al principio no les quedará tal vez muy buenas las cosas, pero ya le van moviendo todas las funcionalidades que tiene el Excel. Porque ya desde las distribuciones de probabilidad en adelante, que vamos a empezar a ver hoy, todo es en Excel. Entonces, por eso es mi insistencia. Y además, ustedes van a ver que a la final me van a agradecer de eso porque van a ver todas las potencialidades que tiene el Excel. Van a aprender bastante
Y no solo les va a servir para estadística, esto créanme que les va a servir para toda la vida, para su vida profesional incluso. Acuérdense lo que lo estoy diciendo porque esto por ejemplo a mí me ha servido para muchas cosas. No solo para estadística, en cualquier otra asignatura que usted requiera hacer un cálculo o alguna cosa, las facilidades que le brinda el Excel son muy grandes. Si no lo aprendemos a usar, pues entonces no vamos a aprovechar todo lo que él puede hacer. Entonces, los que desde la semana 3 ya empiecen a hacerlo en Excel, todo lo que puedan hacer en Excel, lo hagan en Excel. Si ya lo subieron, pues bueno, ya se queda así, pero hay que empezar a hacerlo así. Por ahí vi unos deberes que me mandaron todavía a mano. O sea, ya no tiene mucho sentido eso hacerlo a mano. Entonces, mire, vamos a hacer este ejercicio. Revísenlo ahí en el libro, creo que es el ejercicio 29, si no me equivoco. Tiene que ver con realizar un diagrama de árbol a partir de una tabla ¿de qué? ¿Cómo se llama esta tabla? ¿Cómo se llama esta tabla? Tabla de variación. No. Tabla de contingencia. Esto se llama tabla de contingencia. Entonces, a ver, ¿ya hicieron el ejercicio 29? ¿Sí o no? Yo ya, profe. Yo ya hice. Ya, bueno. A ver, los que no lo Pero hayan ya hecho, nos va a corregir usted ¿cómo que le voy a corregir qué? lo que ya hemos hecho mal. Y No se preocupe, tiene todavía tiempo para cambiarlo si lo hizo mal. Además, aquí el problema no es hacerlo mal o no. A mí me interesa que lo haga. Ahorita nos podemos equivocar, donde no nos podemos equivocar después en la prueba. Si usted nota que se equivocó en algo, tiene la oportunidad ahorita de cambiarlo. Yo le doy todo el chance que quieran para cambiar lo que sea. Siempre y cuando sea para rectificar algo que han hecho mal, mejor todavía. Miren, a ver, abran el Excel, por favor, y me siguen. Vamos a hacerlo aquí entre todos. Y los que no lo hayan hecho, ya les va a quedar ese ejercicio para que lo pongan en su documento. Y los que lo hicieron, igual lo hacen ahora para que vean que hay otras formas de hacerlo más rápido. Entonces, este ejercicio dice, cada vendedor de una agencia de seguros recibe una calificación que puede ser por debajo del promedio y por encima del promedio. También se le califica por su potencial para progresar. Entonces, se le califica como regular, bueno o excelente. La siguiente tabla muestra las clasificaciones cruzadas. ¿Por qué se le llama cruzada? Porque hay 3 categorías que se cruzan aquí con otras 3 categorías. Debajo, promedio, por encima, excelente. Lo que vamos a hacer, fíjense bien, esto es una tabla de contingencia, pero esto es una tabla de contingencia incompleta. Esta tabla de contingencia no está completa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer nuevamente la tabla de contingencia. Yo me la hice aquí, si le ven. Entonces cogí los datos y los coloqué aquí. ¿Cómo podemos hacer esos datos? ¿Sí? Que se coge una fila aquí, por ejemplo, el paralelo anterior. Vamos a, si quiere, borrarle los datos aquí y lo volvemos a hacer. No hay problema. Entonces yo me creé una tablita aquí y puse aquí. A ver, vayan haciéndolo conmigo aquí. Habilidades de venta. Aquí le vamos a poner potencial para progresar. Bien. Aquí que le vamos a poner las categorías. De hecho, esto aquí lo podemos pegar acá. Entonces, aquí le vamos a poner las categorías por fila, que son debajo del promedio. Vayan haciéndolo conmigo ahí. Promedio y por encima del promedio.
¿Ya lo hicieron? Sí, profe. Vayan abriendo un Excel. Mira que después vamos a hacer otro ejercicio aquí y tienen que tener una hoja de Excel abierta ahí, por favor. Y esto hay que hacerlo aquí, ahora en caliente, porque si después intentan hacerlo solo, puede que haya cosas que se les olvide. Mientras tanto, ahorita ya le queda registrado todo lo que van haciendo aquí. Entonces, por acá vamos a poner las categorías estas de bueno, de regular. Aquí le vamos a poner bueno. Y aquí le vamos a poner excelente. Bien. Entonces, fíjese que ya me estoy haciendo la misma tabla que está aquí, pero ¿cuál es la ventaja aquí? Que ahora los datos van a caer en celdas de Excel. Y una vez que estén en celdas de Excel, pues entonces yo puedo hacer operaciones de cálculo con esas celdas. En cambio aquí en la imagen no puedo hacer nada porque esto es una fotografía. Entonces, ya tengo esto aquí. Ahora, ustedes saben, y eso lo vimos en la clase anterior, cuando vimos las tablas de contingencia, que a las categorías cruzadas se le tiende a identificar con una letra. Por lo general una letra con subíndice. Bien, entonces, ¿para qué? Para que a partir de este momento, cuando nosotros empecemos a calcular cosas, nos manejemos solamente con las letras y no con... Entonces, igual, categoría regular le vamos a denominar B1. A esta categoría de bueno le vamos a denominar B2. A esta categoría de excelente le vamos a denominar B3. Bien, hasta ahí deben tener todo ya. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Estas celdas se pueden combinar aquí porque aquí lo que vamos a poner es total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo ya? Las categorías, pero identificadas con letras para cada uno de los eventos. Este es un evento, este es otro, estos son otros 3 eventos. Ahora colocamos los datos, tal y como están ahí en la tabla. Ya estos son, teclear directamente los datos. 16, 45, 53, perdón, 93. Por acá es 12, 60, 72. Por acá es 22, 45, 135. Y ya tengo la tabla. ¿Ve? Esta tabla que tengo aquí, pero hay una cosa. Esa tabla que me dan de datos no está completa. ¿Por qué no está completa? Recuerden que en las tablas de contingencia se suele colocar los totales por fila y los totales por columna. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a poner aquí también totales. ¿Ok? ¿Cómo vamos a sacar los totales? Con una función de suma. Ponemos aquí igual suma. Doy doble clic. Selecciono este rango de celdas. Y por eso era lo bueno de colocar datos en celda. Porque ahora empiezo a hacer operaciones matemáticas en las que me evito tener que usar una calculadora. Bien. Arrastro aquí. Y ya lo hago para las 3 filas. Lo mismo hago por acá. Pongo igual. Suma. ¿Sí se dan cuenta? Pero esta tabla todavía no está completa. Le falta el total de los datos. Que como dice aquí en el problema, son 500 empleados. Entonces, necesito aquí otra función suma para sumar todo esto. Y observen que me da 500. Ahí tengo los 500 empleados. Entonces, en conclusión, que tengo ahora una tabla de contingencia, pero hecha en Excel. Lo bueno es que ahora, yo seleccionando celdas aquí, puedo hacer operaciones matemáticas, es decir, cálculos con fórmulas. Que no es lo mismo que tenerlo aquí, ni tenerlo en Word, ni hecho a mano, porque entonces ahí me tocaría coger calculadora
saber que estar metiendo números en la calculadora y todo eso. Aquí en cambio yo lo hago de manera rápida y directa. Dígame si ya tienen la tabla esta realizada. Esta de aquí es la misma que esta que yo hice aquí. Es exactamente la misma. ¿Ok? Sino que la hice ahorita para que ustedes vieran cómo la hice. Pero es exactamente la misma. ¿Qué me demoré haciendo esto? Nada. Y eso porque estaba explicando, pero si lo hago, para mí, eso no me demora ni 5 minutos. ¿De acuerdo? Dígame si está ya la tabla. Ya. Sí, profe. Sí. Ahora bien, vamos a separar esto para que no se confunda. Ok, entonces, ya tengo la tabla, pero ahora tengo que contestar las preguntas que me dicen aquí. Dice la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga una habilidad para las ventas con calificación por encima del promedio y, observen, y un excelente potencial para progresar? ¿Qué tipo de probabilidad me están preguntando aquí? Sí, Sería la probabilidad condicional. condicional, ¿no? González Armas, Dígame, profe. ¿qué tipo de probabilidad me piden que calcule aquí? Una probabilidad conjunta. Conjunta. Adicional, no sé. Sí, correcto. Sí. Es una probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque dice que calcule la probabilidad de que tenga habilidad para las ventas por encima del promedio y un excelente potencial para progresar. Recuerden que ya nosotros identificamos aquí a los eventos con letras A1, A2 y A3. ¿Ok? Y por aquí B1, B2 y B3. Entonces, ¿qué probabilidad? Hablando ya en términos de letras, no me hablen así ahora con palabras, en términos de letras, ¿qué probabilidad me piden aquí? Miren, encima del promedio, ¿con qué letra identificamos eso? La probabilidad de A3 y B3. Eso, de A3 y B3, perfecto. Porque me dicen por encima del promedio, que le puse como A3, y excelente, que también le puse como B3. Entonces me están pidiendo esto que está aquí. Observen, ya lo tengo puesto aquí. Se coge y pone ahí en el Excel en una celda para que ya le vaya probabilidad de A3 y B3. Eso es lo que tiene que poner ahí. ¿Ok? Hagámosle así para que ya vayan. Usted tiene que ir identificando matemáticamente cuál es la operación que se va a hacer. Es probabilidad de A3 y B3. Ok, ¿cómo se calcula esa probabilidad conjunta? ¿Con qué regla? A ver, Jan Zaway, Nancy. Nancy, Con la regla de la adición. adición, ¿no? No. Las probabilidades conjuntas no se calculan con regla de adición. ¿Se calculan con regla de qué? A ver, Del Sánchez. complemento. ¿Ah? Entonces, si no, la del complemento no. No. A ver, Sánchez Cedeño, ayúdale. Perdón, profe, no le escuché la pregunta. Lo que pasa es que se me está entrecortando la conferencia. Creo que tengo un Le otro. decía que queremos calcular una probabilidad conjunta de A3 y B3. ¿Con qué regla? ¿Qué regla se aplica para una probabilidad conjunta?
No, No, profe. bueno, estas cosas hay que tenerlas claras. Yo estoy preguntando para ver si, La de la multiplicación, no. sí, es de multiplicación. Es una regla de multiplicación, pero hay dos reglas. Hay especial y hay general. ¿Cuál utilizaría, la especial o la general? Yo creo que la general, Por, porque, porque si fuera, porque el especial solo se, estoy en clase. Porque la especial solo se utiliza cuando tenemos, digamos, dos, dos, no, corríjame, profe, corríjame, solo sé que es la multiplicación, eso sí. sí, a ver, está correcto. En primer lugar es la multiplicación, es la general. Bien, ¿por qué? Porque la especial solamente se utiliza cuando los eventos son independientes. Es decir, que lo que sucede con un evento no tiene influencia sobre otro. Pero en este caso sí lo tiene. Porque observen que si yo estoy en la categoría o en el evento por debajo del promedio, va a depender si obtiene calificación de regular, si obtiene calificación de bueno o si obtiene primero calificación de excelente. Es decir, que lo que ocurra con debajo del promedio, por poner un ejemplo cualquiera, puede depender de estas tres condiciones que está aquí. Lo mismo va a pasar con el promedio por encima del promedio. O por acá, si estoy en la categoría de bueno, va a depender si está debajo del promedio, en el promedio o por encima. Es decir, los eventos aquí no son independientes. Por lo tanto, si voy a aplicar aquí o calcular una probabilidad conjunta, tengo que aplicar regla general. Y la regla general dice esto. ¿Ven? Que la probabilidad de A3 y B3 se calcula como la probabilidad de A3 por la probabilidad de B3 dado A3. Todo esto lo puedo hacer igual con el Excel. Esto lo hicimos hace un rato y le enseñé cómo hacerlo también. Usted quiere indicar esta operación. Esto no es una fórmula del Excel, ¿no? Esto es solamente una edición de una ecuación. Entonces usted se va aquí a insertar, se va a ecuación, vayan haciéndolo conmigo ahí. Y cuando ya se cree esto aquí de la ecuación, da un clic adentro, se le activan estas pestañas de diseño aquí arriba y empezamos a escribir la ecuación. Bien, por ejemplo, probabilidad, abro paréntesis, dice de A sub 3. Aquí tienen para ingresar sus índices. Entonces le ponen esto. Aquí en este cuadro ponemos A. Y aquí en este cuadrito ponemos el subíndice 3. Le damos un clic con la flecha hacia afuera, le cerramos y ya tengo probabilidad de 3. ¿Qué dice? Multiplicado por probabilidad de B3 dado a 3. ¿Cómo pongo la raya vertical esta? Hay una facilidad aquí en el Excel, en el editor de ecuaciones de fórmulas. Deje que se me active la pestaña. Aquí en diseño, ustedes se van aquí donde dice se me salió de la fórmula. Entonces aquí le pongo por, y aquí en diseño, tiene donde dice corchetes, bien, da un clic ahí, y aquí tienen estos corchetes con separadores, y pueden tomar este que dice separador vertical, bien, y miren lo que ocurre, se pone ya la barrita vertical. Entonces aquí, en el primer cuadrito pueden poner B3 con un subíndice. Aquí ponemos B, aquí le ponemos 3, aquí también ingresamos otro subíndice, aquí le ponemos A y aquí 3.
¿Ven? Y entonces yo ya creé esta operación, esta fórmula. Esto es una edición de una fórmula, de la operación que voy a hacer. La coloco aquí. Entonces ustedes pueden hacer todas esas cosas con el Excel, escribir ahí. En vez de estar escribiendo a mano, lo hacen así con el Excel. Si se puede escribir todo lo que ustedes quieran matemáticamente. Entonces, esta es la operación que tengo que hacer. Y observen que es un producto de dos cantidades. Primero vamos a calcular esas dos cantidades. Por eso lo hice aquí, miren. Vamos a calcular primero la probabilidad de A3. ¿Quién me dice cómo se calcula esa probabilidad de A3? Eso sale de la tabla. ¿Cómo lo hago? El 135 que estaría en el B3 y sobre 500. No, ¿por qué B3 si estamos hablando de A3? Es solo A3 esto. Ah, perdón, es 300 sobre 500. Ahí sí, ahí sí. La probabilidad de A3, que es una probabilidad clásica, usted coge ahora sí utiliza el Excel y dice, pone el símbolo de igual y dice 300, pone el símbolo de división y divide para 500. Mire, como ya lo tenía en celda, mire qué rápido lo hice. ¿Qué me demoré ahí? Nada. No tuve que coger calculadora, no tuve que hacer nada, solo cogí dos celdas de la tabla, le di enter y se acabó. Y ya está calculado ahí. ¿Ven? 0.6, que fue lo que yo hice aquí. Facilito. Esa es la ventaja de haber tenido los datos ya ingresados en celdas de Excel. Ahora me dice aquí, probabilidad de B3 dado a 3. ¿Cómo se calcula eso? A ver usted mismo. $135 para 93. No. A ver, 135 dividido para 500. no. Ah, sí. No. Tampoco. A ver, ¿cuál digo? Repita, profe, disculpe, por Esto favor. aquí, esto aquí, probabilidad de B3 dado a 3, es decir, que primero ocurra B3, perdón, que ocurra B3 dado que primero sucedió A3. 202 para 500. No, 135 para 500. tampoco. Esto es condicional, señores. 135 dividido para 300. Ahí sí, eso sí está correcto. Muy bien. Eso pone el símbolo de igual y dice 135 que está en la categoría B3. Ahora bien, dado que primero ocurrió A3, y fíjense que A3 está en esta fila, pero el número de resultados totales de A3 es 300. 300, está aquí. Así que sería 135 dividido para 300, porque primero tiene que suceder A3, y A3 tiene 300 resultados favorables. Eso se llama probabilidad condicional. Y le doy enter, y me da 0.45. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal si me hubiesen dicho A3 dado B3? ¿Cuál sería el resultado? Si me dicen al revés, A3 dado B3 sería 135 para 135 para 300. No, esa es la que acabamos de calcular. Al revés, 125 para 202. ahí sí, 135 dividido para 202, porque primero tiene que ocurrir B3, que tiene 202 resultados favorables. Bien, entonces en conclusión, ya tengo estas dos cantidades. ¿Qué dice aquí que le haga? La multiplique. Entonces me voy aquí a una celda de Excel y pongo igual este por este. Es decir, pongo aquí igual este valor multiplicado por este valor. 0.27. ¿Qué les pareció? Y ya está calculado. Ya está calculado. Calculé una probabilidad conjunta que me piden en este ejercicio. Luego dice, construya un diagrama de árbol. ¿Cómo se puede hacer un diagrama de árbol en Excel? Mire, yo ya hice uno aquí. Y eso que al apuro, porque si ustedes lo hacen con calma, le sale, estoy seguro que le va a salir más bonito que eso. Entonces, ¿cómo se hace esta flecha? El Excel aquí tiene
igual que en el Word, tiene aquí para insertar formas. Entonces usted coge aquí una flecha de este y se para aquí en cualquier lado y le dice, voy a trazar una flecha de aquí hasta aquí. Usted coge otra y le dice, voy a trazar desde aquí otra flecha de aquí hasta aquí. Después coge otra y le traza una flecha desde aquí hasta aquí. ¿Ven? Y yo podría poner una cantidad en esta celda, otra en esta celda y otra en esta celda. Y ya estoy haciendo el diagrama ramificado de árbol. Puedo coger esta flecha y cambiarle el color si quiero. ¿Cómo lo hago? Le doy un clic derecho y observen que le puedo cambiar a cualquier color aquí el contorno. ¿Ven? Entonces yo puedo jugar con todo esto. Y eso fue lo que hice aquí. Eso fue lo que hice aquí. Tracé 3 flechas, ¿bien?, apuntando a ciertas celdas cualquiera. Y ahora, encima de cada flecha hay que poner el valor de la probabilidad de que eso ocurra. ¿Okay? Por ejemplo, la flecha de arriba le tomé como el evento A1, que era debajo del promedio. A la flecha esta de aquí le puse aquí promedio. ¿Cómo inserté esos textos aquí? Usted también tiene aquí en el Excel la función de insertar un cuadro de texto. ¿Ve? Puede coger esta función aquí y en cualquier lado, donde se le ocurra, insertar un texto y escribir allá adentro. Puede escribir cualquier cosa allá adentro. Cada de ellas tiene un valor de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A1? ¿Cómo se calcula la probabilidad de que ocurra A1? Observen que hay un total de resultados, un total de 50 resultados en A1. Para un total de ¿cuántos empleados? De 500. Como esto es probabilidad clásica, todas estas 3 son clásicas, esto se calcula como este valor de aquí, 50 para 500. Entonces lo vamos a hacer, le voy a borrar esto aquí porque le voy a hacer con los valores de la tabla. Y voy a poner igual a esto dividido para 500. ¿Ve? Directamente con la tabla. No hace falta estar tecleando ningún número ahí de nada porque ya lo hice al principio. Todo el trabajo que me tomé tecleando la tabla ya lo utilizo aquí para sacar cálculos. En el caso del promedio, aquí es igual a 150 dividido para 500. Y eso me da 0.3. Esa es la operación que está hecha ahí. H29 dividido para H31, que es 500. Y lo mismo aquí, que es 0,6, que ya lo habíamos calculado anteriormente, que es 300 para 500. Y coloco aquí en cada rama el valor de probabilidad de que esa rama ocurra. Estas son probabilidades clásicas. Todas estas de aquí son probabilidades clásicas. Luego, de cada flecha de estas tienen que derivarse 3 más. Bien, entonces usted coge 3 flechas más y apunta hacia 3 celdas diferentes para que utilice la celda para escribir algo. Bien, entonces por ejemplo esta primera flecha significa, ¿qué significa la primera flechita de arriba? Regular. La segunda aquí del medio sería bueno y la de abajo excelente. Y así se repite esto para cada una de estas cosas de aquí. ¿Ven? Regular, bueno, excelente. Regular, bueno, excelente. Entonces todo eso se puede ir haciendo en el Excel. Ahora, las probabilidades que se colocan aquí son de tipo condicional. Ojo con esto. Porque para que ocurra esta ramita de aquí arriba, tiene que ocurrir primero esta de acá, la roja que está aquí adelante. Entonces, esta probabilidad se llama B1 dado a 1. ¿Por qué B1? Porque regular está identificado con la letra B1. Y A1, que es el debajo del promedio. Entonces, esto se denomina B1 dado a 1. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Que está aquí ya calculada. Sería igual a ¿cuánto? A 16 sobre 50.
Y observen lo siguiente aquí, que lo que está en el numerador aquí es 50, H 28, ¿no es cierto? Es decir, que lo que está en el denominador aquí es lo que está en el numerador de la primera rama, porque esta rama depende de esto. Entonces, ¿cómo se calcula este 0,32? 16 para 50. Este de 0,24 sería 12 dividido para 50, porque es B2 dado a 1. Y aquí es B3 dado a 1. Entonces sería 22 para 50. Todos son probabilidades condicionales. Así como calculamos esta de 135 dividido para 300, se pueden calcular para cada una de estas aquí. Bien, todas estas dependen del total de esta fila. Por lo tanto, de esa manera calculo esas probabilidades. Por ejemplo, aquí, como estamos en la segunda rama, que es A2, esto sería B1, o sea, regular, dado que está en el promedio. Por lo tanto, sería B1 dado a 2, B2 dado a 2, B3 dado a 2. Todo tiene que ver con A2. Entonces, esto sería aquí, 45 dividido para 150, 60 para 150, 45 para 150. Esos son los cálculos que están hechos aquí. Ustedes lo pueden comprobar. ¿Ya lo están haciendo ahí? ¿Sí me están siguiendo y lo están haciendo? Yo ya tenía hecho, profe. Así mismo. Sí, algo parecido, pero yo en vez de las flechas se me ocurrió ponerle por colores. No, no hay problema. La flecha solamente es una forma de dar indicación, ¿bien? De cómo depende una probabilidad de la otra. Esto es por la dependencia de ramas. Sigue la estructura de un árbol, en que las ramas secundarias se alimentan de una rama principal. Bien, bueno, y así lo hago con todas estas de aquí. Y luego, lo que tengo que hacer aquí, y por eso indico la operación, es multiplicar esta probabilidad por esta, que es una probabilidad clásica. Bien, estas de aquí son probabilidades clásicas. Por ejemplo, esta de aquí es la probabilidad de que ocurra a 1. ¿Ven? Esto lo puedo centrar aquí. Esta es la probabilidad de que ocurra a 1. Aquí nada más que le cambiamos el subíndice 2. Y esta sería la probabilidad de que ocurra A3 aquí. Entonces, fíjense que estas son probabilidades clásicas y estas son condicionales. Si usted multiplica una clásica por una condicional, que es lo que se está haciendo aquí, le da una probabilidad conjunta. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso ya desde el punto de vista de Excel? Ponemos igual este por este por este. Y lo hacemos aquí. Y luego arrastramos la fórmula. Pero ojo, para poder arrastrar la fórmula aquí, observen que estos valores aquí cambian, pero este se mantiene fijo. Bien, porque esto es este por este por este y este por este. Estos valores cambian, pero este se mantiene fijo. Tengo que decirle al Excel que este se va a mantener fijo, porque si no lo mantengo fijo y le arrastro, me va a arrastrar aquí a estas tres celdas que siguen aquí. Y estas tres celdas están en blanco, no tienen datos y va a dar error. Igual, regresa y cogemos esta celda de aquí y le ponemos F4. Observen que le coloca un símbolo de dólar delante y después de la columna B, lo cual me está indicando que esta celda se va a mantener fija en fila y columna. Así yo arrastro la fórmula, esta celda no se va a mover de ahí. Y le doy Enter. ¿Ok? Entonces, tengo el mismo valor, pero ya me está diciendo aquí que este valor se mantiene fijo. Bien. Ahora sí puedo arrastrar la fórmula aquí y me lo calcula para los tres valores siguientes. La misma cosa hago aquí. Pongo igual a este valor de aquí
y lo multiplico por este valor de acá. Le doy Enter. Regreso y le digo al Excel que lo mantenga fijo. Y le pongo F4. Le doy Enter. No cogió el F4, ¿verdad? Le vuelvo a poner. Ahí está. Y una vez que esté fijo, le arrastro la fórmula. ¿Ven? Y lo mismo hago con esto de aquí. Eso fue lo mismo que hice aquí. Una vez que hagas eso, usted se coge aquí al final y hace una suma de todo este rango de aquí. Bien, pone aquí igual, suma, selecciona todo el rango. ¿Y cuánto tiene que dar eso? 1. Eso es la forma de comprobar que ha hecho todo de forma correcta. Si no le da 1 aquí, algo hizo mal por el camino. Tiene que darle 1, como me dio a mí ahí. Porque esa es la característica de una tabla de contingencia y de un diagrama de árbol. La suma de todas esas probabilidades conjuntas tiene que dar igual a 1. Si no le da 1, eso está mal. ¿Alguna pregunta? Estoy? Si no me da uno, lo más probable es que haya fallado. ¿En dónde me dijiste? En cualquier cálculo de esto. ¿En qué parte por lo general? No, a ese sí no sé, porque ahí sí habría que ver que cualquiera de estos pasos, un número mal que haya por aquí, calculado, cualquier número de estas ecuaciones la hizo de forma correcta. Uno solo que esté mal calculado, ya a este no le da 1 aquí. Y tiene que dar 1. Tiene que dar 1 para que todo esté bien. Este diagrama de árbol también se pudo haber hecho al revés. Es decir, en vez de empezar con estas líneas principales aquí, como debajo del promedio, promedio por encima, se puede empezar con regular, bueno y excelente. No pasa nada. Entonces las 3 ramas secundarias serían debajo, promedio y por encima del promedio. Y si lo hace de esa manera, porque puede ser que algunos lo hayan hecho así, le tiene que dar igual, no pasa nada tampoco. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con referencia al diagrama de árbol. ¿Preguntas? Tal vez podría dar la explicación al revés, como dice que se podría haber hecho, como para entender un poquito mejor. O sea, no lo vamos a hacer nuevamente porque toma tiempo. Pero lo que te estoy diciendo es que en vez de poner aquí, por ejemplo, que esta rama represente el evento A1, de que esta rama represente el evento A2, o que esta rama represente el evento A3, yo en vez de empezar aquí por A1, A2 y B3, empiezo por acá. B1, B2 y B3. Aquí pondría B1, B2 y B3. Ah, ya me dijiste. Ya. Sí la entendí. Y entonces o sea, lo que yo creí que se alteraba en algo en donde dice las probabilidades, pero si dice que solo cambiaría el orden, entonces no hay problema. Cambia el orden, pero entonces aquí estas ramas no serían bueno, regular, bueno y excelente. Aquí sería entonces debajo del promedio, promedio y por encima del promedio. Claro, lo que sí va a cambiar es la forma en leer en la tabla. Porque ya no vas a leer de esta manera como yo leí aquí por fila. Ahora vas a empezar a leer por columna. Pero a la final todo tiene que dar igual a 1 también. Y eso ya lo hemos comprobado muchas veces. Yo a veces en una clase hago el ejercicio por una vía y los estudiantes lo hacen por otra, igual llegamos al mismo resultado. ¿Alguna otra pregunta? Verán que ahí cerramos lo del diagrama de árbol. Fíjense que si ustedes hacen esto en Excel así, mire, le queda bonito, le queda una cosa bien presentada, no tienen que escribir nada a mano, y una vez que adquieran habilidad van a ver que esto les facilita bastante al ahorro de tiempo.
Por lo menos yo cuando hago esto en Excel no me demoro gran cosa. ¿Bien? Claro que hay que ir tomando la habilidad. A ver, bueno, si no hay más nada con la parte de diagrama de árbol, vamos a hacer uno de teorema de Bayes. Tenían que hacer 3 ejercicios de teorema de Bayes que estaban ahí en el libro. Entonces, yo escogí hacer uno aquí, que es el 38. Creo que no estaba en el deber, pero lo escogí para hacerlo aquí, para practicar un poco sobre el teorema de Bayes. Vamos a hacerlo en conjunto aquí, y ustedes me van diciendo, activen el micrófono. Vamos a hacer una cosa aquí interactiva. Dice, sí lo están viendo, ¿no? Confirmen, ¿están viendo bien todo? Sí, ingeniero. Okay, vamos a leer un poco aquí, dice. Una cuarta parte de los residentes de Burning Right State dejan las puertas de sus cocheras abiertas cuando salen de su hogar. El jefe de la policía de la localidad calcula que a 5% de las cocheras le roban algo, pero solo al 1% de las cocheras con puertas cerradas le roban algo. Si roban una cochera, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? Vamos a suponer que esto le salga en una prueba y nadie, absolutamente nadie le va a decir que esto es teorema de Bayes. ¿Cómo pueden identificar que esto es teorema de Bayes? Yo porque le dije ahorita que era teorema de Bayes, y si no le digo, ¿cómo saben que esto es teorema de Bayes? No. Porque es posible conocer las probabilidades de lo que va a ocurrir en la localidad. No. A ver, le voy a decir por qué. Y en esto tienen que tener mucha, como dijo uno de los compañeros de ustedes al principio, aquí el problema no es tanto la operación matemática, sino el problema es la interpretación de lo que le piden. Una vez que ya tú interpretes lo que tienes que hacer, hacerlo ya es rápido. Y la operación matemática es básica, porque aquí lo que se hace es multiplicar y sumar y dividir, nada más. Entonces, mire, aquí dice, una cuarta parte de los residentes del Burning Right State dejan las puertas de sus cocheras abiertas cuando salen de su hogar. El jefe de la policía calcula que a 5% de las cocheras le roban algo. Pero, incluso aquí hay una condición aquí, pero solo el 1% de las cocheras con puertas cerradas le roban algo. Ya por aquí me están dando una probabilidad de tipo condicional. Eso para que vayan ya tomando nota. Pero ahora viene lo más interesante, y por eso lo marqué en rojo aquí. Si roban una cochera, es decir, antes de plantear esto de aquí, o sea, cuando se planteó esto por este primer enunciado aquí, cuando se plantea, no se sabe todavía si roban o no roban. Bien, aquí ya está el dato adicional, aquí tengo información adicional. Recuerden que el teorema de Bayes se usa para hacer un recálculo de probabilidad, cuando se obtiene una información adicional. Y aquí está la información adicional. Es decir, roban una cochera. Aquí ya no es que estoy viendo si hay la probabilidad de que roben o no. Ya se sabe que robaron. Robaron. Esta es la información adicional. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad que hayan dejado las puertas abiertas? Si se sabe que robaron. Entonces, eso es lo que me indica a mí que esto hay que hacerlo por teorema de Bayes. Entonces, para hacer el teorema de Bayes, que incluso tiene un procedimiento bastante parecido a lo que hicimos aquí con la tabla de contingencia, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar a los eventos, primerito que todo. Porque nosotros no vamos a estar trabajando con toda esta cantidad de palabras aquí. Vamos a trabajar con las letras estas que están acá. Entonces yo me voy a definir un evento A1 que le voy a llamar dejan las puertas abiertas. Y así lo escribo. Esto lo escriben ustedes aquí en el Excel. Me voy a llamar otro evento A2 que se denomine dejan las puertas cerradas.
Aquí al lado le voy a poner cuál es la probabilidad de que esto ocurra, de que cada uno de estos eventos ocurra. La probabilidad de que ocurra A1 es de 0.25. ¿De dónde salió ese dato? ¿De dónde sale ese dato de 0,25? De una cuarta parte de los residentes que dejan abiertas las puertas de sus cocheras. Exacto, aquí dice una cuarta parte. Si es la cuarta parte de todos los residentes de este estado, pues entonces sería el 25%. Vean que a veces, muchas veces, no hace falta ni que le den un valor numérico. Le pueden expresar así con palabras. Entonces, si me dicen que esto es la cuarta parte, pues entonces 0.25. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dejen las puertas cerradas? 0.75, porque sería el 75% restante si deja las puertas cerradas. Ya tengo dos datos. Miren, lo que parecía que no tenía datos, ya están dos datos aquí. Ahora dicen, el jefe de la policía calcula que a 5% de las cocheras le roban algo. Es decir, hay un 5% de robos a cocheras. Pero de ese 5%, el 1% corresponden a los que dejaron las puertas cerradas. ¿Cómo le llamé al evento puerta cerrada? A2. ¿Y cómo le llamé al evento que roben? B1. Por lo tanto, este dato del 1% sería esto, probabilidad de que roben dado que dejan las puertas cerradas. B1 dado a 2. Y es del 1%, ese dato me dan aquí. Y eso se escribe matemáticamente como 0,01. Bueno, pues si esta es la probabilidad de que roben dado que dejan las puertas cerradas, ¿cuál es la probabilidad de que roben dado que dejan las puertas abiertas? Digan. 4%. El 4%, claro que sí, porque si el 1% es de las puertas cerradas, el 4% de las puertas abiertas, porque la suma de los dos tiene que dar 5%. El jefe de la policía dice que hay 5% de robo. Y entonces ya tengo otros dos datos, que son probabilidades condicionales. Aquí están, 0.04 y 0.01. ¿Ok? Ahora nos vamos a la pregunta en concreto. Dice, si roban una cochera, ¿cuál es la probabilidad de que hayan dejado las puertas abiertas? ¿Cómo le llamé a puertas abiertas? A1. Entonces lo que me está pidiendo es que calcule la probabilidad de A1, pero ¿dado qué? Dado que se sabe que robaron, y robaron es B1. Por lo tanto, sería la probabilidad de A1 dado B1. Entonces eso lo planteo a través de la fórmula de Valle, que yo la edité aquí con el editor de ecuaciones, me creé esto. Tal y como le enseñé hace un rato de insertar una ecuación, lo hice aquí para indicar solamente qué operación voy a hacer. Recuerden que en la fórmula de Bayes había un subíndice I que estaba aquí arriba. ¿Ok? Esta era la probabilidad de A sub I dado B. Pero el subíndice I puede tomar el valor de 1 o de 2 o de 3, dependiendo de la cantidad de eventos que hay. En este caso toma el valor de 1, que sería puertas abiertas, dado que se sabe que robaron. Entonces esto sería probabilidad de A1, aplicando ya la fórmula de Bayes, probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado a 1. Aquí abajo en el denominador se vuelve a colocar lo mismo, probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado a 1. Más, ahora sí, como hay otro evento, sería la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado a 2. Observen que todas estas probabilidades ya las tengo. Tengo B1 dado a 1 que está aquí. Tengo B1 dado a 2 que está aquí. Tengo la probabilidad de A1 que está aquí. Y tengo la probabilidad de A2 que está aquí. Solo tengo que cogerme, hacerme una formulita en Excel y hacer esta multiplicación en el numerador y esta suma de productos aquí en el denominador, que fue lo que hice aquí. ¿Ven? E55 por E58. Aquí está, E55 por E58. 0.25 por 0.04. E55 por E54. 59. Y fácilmente me calcula esto. Ya tengo resuelto el teorema de Bayes. ¿A cuánto equivale esto aquí? En porcentaje, bueno, usted le puede decir que esto es igual aquí a este valor,
De ahí le podemos dar clic derecho a esta celda. Nos vamos aquí a formato de celda. Y le decimos que este número lo ponga en porcentaje, con 2 decimales. Y miren, ya tengo el resultado en porcentaje. ¿Qué les pareció? Bien, profe, una consulta. En donde está el resultado de 0,57, ¿vamos a trabajar con 4 cifras o con 3? Usted mencionó que eran 3 cifras. ¿Hay problema con eso tal vez? No, no hay ningún problema, pero muchos resultados del libro le dejan con 4 decimales, muchos. Hay otros que le dejan con 3. Yo sugiero, esto es una sugerencia mía, que le dejen con 4 decimales, no más ni menos. ¿Para qué? Para que cuando lo coloquen en porcentaje, le entregue 2 decimales de porcentaje. Así como está ahí. Profe, una pregunta. Una Diga. pregunta. ¿No existe una fórmula ya en el Excel, una fórmula establecida que ya sea del teorema de Bayes? No, eso sí que no. Eso no lo hay. Pero ni falta que hace, porque lo que hay aquí son, ¿qué es lo que hay? Esto es una división de dos factores. Un producto en el numerador y una suma de productos en el denominador. La verdad es demasiado fácil para que aparezca una fórmula así. ¿Y sabe por qué no la puede haber? Porque esto depende de las condiciones aquí del problema. Hay ejercicios que tienen 2 eventos y otros tienen 3. Entonces, no lo hay. Al menos yo no lo conozco. Pero la verdad no hace falta. Es una operación demasiado básica. Mira, ¿qué fue lo que hice aquí? Ok, profe, no, o sea, sí, solo era No, una pregunta. no, que yo sepa no. ¿Alguna otra cosa más aquí? ¿No hay más preguntas? Profe, lo que estábamos viendo cómo identificar este tipo de problemas sería de la manera que nos dijo por el tema de cómo nos plantean el texto. Eso no me quedó claro. Sí. Aquí digamos, la complejidad que se puede dar o la ciencia está en interpretar aquí lo que dice el texto. La fórmula, la verdad, la fórmula es básica. Una vez que te aprendas esto es una cosa ya casi de memoria, ¿no? La forma en que se plantea esto. El problema no está ahí, el problema es sacar de aquí los datos. Decir quién es A1, quién es A2, quién es B1, quién es B2, quién es esto. Si tú logras esta parte de aquí, tú tienes ya el 70% del ejercicio del lado de acá. Porque lo que resta aquí ya es nada más que coger estos valores y colocarlos de la forma correcta en la fórmula, nada más. Y esto se puede hacer con el diagrama de árbol. Recuerden que si yo aquí también, la lógica indica que yo tengo que hacer un diagrama de árbol aquí también, como dice aquí. Bien, de hecho el teorema de Bayes se puede resolver directamente con un diagrama de árbol, porque fíjense que todo lo que está aquí, en esta ecuación de aquí, son probabilidades conjuntas. Esto en el numerador es una probabilidad conjunta, y estas dos que están aquí abajo en el denominador son conjuntas. Y las conjuntas están en esta columna de aquí, del diagrama de árbol. Si yo hubiese hecho un diagrama de árbol como este para este ejercicio, que se hace muy fácil, porque incluso el diagrama aquí de este ejercicio sale más fácil que este, porque tiene menos cantidad de eventos. Va a salir mucho más básico y mucho más simple. Entonces, si yo hago eso, voy a llegar aquí a una columna de probabilidades conjuntas. Solo tengo que cogerlas de aquí y meterlas aquí en la fórmula, multiplicarlas y sumarlas aquí. Entonces, esa es la idea. Por eso es que muchas veces se solicita el diagrama de árbol cuando se trabaja con el teorema de Bayes. Bueno, ¿alguna otra cosa ahí? ¿No?
Bien, si no hay más, dígame. No, profe, iba a decir que está claro, gracias. Ok. Si no hay más preguntas, vamos a lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Bien, espero que ese repaso les sirva de mucho para que completen el deber. Y Sí, vamos muchas gracias, sí. vamos a la clase de hoy. Es otro tema bastante interesante también. Claro que esto lo vamos a ver en 2 clases, porque hoy no vamos a poder cubrir todo, pero vamos a dar inicio a las distribuciones de probabilidad. Entonces les comparto la pantalla. Y entonces lo que nos corresponde ver en la clase de hoy es dar inicio a las distribuciones de probabilidad. Entonces, este es un tema sumamente importante porque vamos a poner en práctica aquí todo lo que hemos aprendido sobre probabilidades. Y no solo por eso, sino también porque lo que vamos a ver en la unidad número 4 son los procesos estocásticos, que es el plato fuerte de la asignatura, llegar ahí. Para poder llegar ahí, necesitamos tener dominio sobre las distribuciones de probabilidad. Porque los procesos estocásticos se manejan a través de distribuciones de probabilidad. Y nosotros vamos a ver 6 distribuciones de probabilidad, 3 discretas y 3 continuas. Y precisamente los modelos estocásticos, como por ejemplo las cadenas de Markov y la teoría de cola, que son los que vamos a ver, se manejan con 2 de estas 6 distribuciones que nosotros vamos a ver. Una de ellas es la distribución de Poisson y la otra es la distribución exponencial. Con eso van a ver que se modelan las cadenas de Markov y la teoría de colas, fundamentalmente. Entonces, fíjense la importancia que tiene tener claro sobre toda esta parte de distribuciones de probabilidad. Entonces, vamos a dar inicio ahora a este tema de distribuciones de probabilidad. Primero vamos a dar una introducción general y luego nos vamos a dedicar a las distribuciones de probabilidad discretas. Para posteriormente, en semanas que vienen, vamos a entrar en las distribuciones continuas. Entonces, los objetivos de este encuentro son los siguientes. Primero, analizar las características de las diferentes distribuciones de probabilidad discreta. Realizar distribuciones de probabilidad discretas con Excel. Representar gráficamente distribuciones de probabilidad discreta. ¿Qué es una distribución de probabilidad? ¿Qué es una distribución de probabilidad? Es una lista de todos los resultados de un experimento y la probabilidad asociada a cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Y pueden activar el micrófono. ¿Cuántos resultados se pueden dar en el experimento del lanzamiento de un dado? 6. 6 resultados. Perfecto. Entonces yo puedo coger aquí y utilizar una variable X. Yo puedo utilizar aquí una variable X. Y colocar aquí todos los resultados que se pueden dar en el lanzamiento de un dado. Por ejemplo, que me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Y aquí en otra columna voy a colocar el valor de probabilidad de que cada uno de esos eventos ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un 1? Uno dividido para 6.
Correcto. 1 dividido para 6. Y que me salga un 2. Lo mismo, 1 sobre 6. Perfecto, 1 sobre 6. Y lo mismo para un 3. Y lo mismo para un 4. Y lo mismo para un 5. Y también para un 6. Es decir, que le he puesto aquí al lado el valor de probabilidad de que cada uno de estos eventos ocurra. ¿Qué pasa si sumo todas estas probabilidades aquí? ¿Cuánto me da eso? 1. 1, porque esto es lo mismo que multiplicar 6 veces un sexto. Por lo tanto, la probabilidad aquí da 1, es decir, que la suma de todas esas probabilidades da igual a 1. Entonces, esto que yo he hecho aquí, con el ejemplo del lanzamiento de un dado, se denomina distribución de probabilidad. A esto es lo que se le denomina una distribución de probabilidad, así de fácil. ¿Qué es una distribución? Una lista, un listado de todos los posibles resultados que se pueden dar en el experimento, en este caso de un dado, y con su respectivo valor de probabilidad asociada. Es decir, a cada resultado le coloco su valor de probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Y esa distribución también se puede representar de manera gráfica. Yo me puedo hacer un grafiquito aquí, donde en el eje horizontal coloco el valor de la variable aleatoria, en el eje vertical coloco la probabilidad de que esa variable ocurra, y observen que aquí, como tengo que poner los posibles resultados que se pueden dar, que es un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Por aquí coloco el valor de la probabilidad. Como todas me dan lo mismo, por aquí pongo un sexto. Entonces, todas tomarían aquí una barra vertical de altura, de igual altura. Bien, todas tienen la misma altura aquí. Entonces, esto que está mostrado aquí es una distribución de probabilidad y este es el gráfico de la distribución de probabilidad. Bien, no se preocupe por lo feo que está, porque eso lo va a hacer el Excel. Muy bonito que lo va a hacer y ustedes lo van a hacer también conmigo. Entonces, en conclusión, que esto es una distribución de probabilidad, de un ejemplo básico muy sencillo, y con su respectivo gráfico de probabilidad. Todo eso vamos a hacer. ¿Bien? Todo esto vamos a hacer, y lo vamos a hacer con el Excel. Y van a ver que el Excel permite hacer todo esto de manera muy rápida y muy fácil. Entonces, eso es una distribución de probabilidad. ¿Qué características tiene una distribución de probabilidad? Bueno, pues aquí están las 3 características fundamentales que tiene. En primer lugar, la probabilidad de un resultado en particular tiene que estar entre 0 y 1. Eso ya lo sabemos de la primera clase. No puede haber probabilidad menor que 0 ni mayor que 1. Pero sí puede tomar el valor de 0 y puede tomar el valor de 1. Por eso dice inclusive. Segundo, los resultados son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que no pueden suceder al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver ahí, en el lanzamiento de un dado, esos resultados no podían suceder al mismo tiempo. Y luego la lista es exhaustiva, es decir, colectivamente exhaustiva. Eso significa que por lo menos uno de los resultados tiene que suceder.
Entonces ustedes saben, incluso lo saben de la clase número 1, que si los eventos son mutuamente excluyentes y la lista es colectivamente exhaustiva, la suma de todas las probabilidades colocadas en esa tabla tiene que dar igual a 1, como ustedes comprobaron ahí con el lanzamiento de un dado. ¿Bien? Y dio 1. Entonces, esas son las 3 características fundamentales de una distribución de probabilidad. Aquí hay un ejemplo. Bien, este ejemplo consiste en contabilizar el número de caras que aparecen en 3 lanzamientos de una moneda. Se coge una moneda y la lanza 3 veces al aire. Un primer lanzamiento, un segundo lanzamiento y un tercer lanzamiento. Y va viendo la forma en que, o sea, contabilizando las caras que van saliendo y en qué formas van saliendo. Si la cara sale en el primer lanzamiento, si sale en el segundo, si sale en el tercero, si sale en el primero y en el segundo, en el primero y el tercero, o si sale en los 3 lanzamientos. Entonces se hizo una tablita aquí, donde se dan las 8 posibles combinaciones que se podrían dar, o 8 posibles resultados. Y aquí, por columnas, indica en qué posición cayó cara, si en el primer lanzamiento, si en el segundo lanzamiento o en el tercer lanzamiento. La letra T la utilizaron para sello y la letra H para cara. Entonces se puede dar que en ninguno de los 3 lanzamientos salga cara. Por ejemplo, salió 0 caras aquí. Aquí en el segundo resultado salió una cara, pero salió en el tercer lanzamiento. Y colocamos una cara aquí, que es lo que se contabilizó como número de caras. Luego, aquí en el tercero salió una cara, pero en el segundo lanzamiento. Igual salió una sola cara. Luego aquí salieron 2 caras, pero en el segundo y en el tercero. Por lo tanto, el número total de caras en este experimento fue de 2. Aquí salió una cara, pero en el primer lanzamiento. Luego aquí 2 caras, pero en el primero y en el tercero. Y luego 2 caras, pero en el primero y en el segundo. Y por último, 3 caras. En los 3 lanzamientos salió cara. Entonces, observen que se pueden dar 4 tipos de resultados diferentes aquí. 0 caras, 1 cara, 2 caras y 3 caras. Eso fue lo que se hizo aquí en una siguiente tabla. Colocar los diferentes tipos de resultados. Una cara, cuántas veces se repiten 2, cuántas veces se repiten 3 y cuántas veces se repite que no salga ninguna cara. Si ustedes regresan a la tabla van a ver que, por ejemplo, 0 caras solo ocurre una sola vez y 3 caras ocurre también una sola vez. Pero en cambio 1 y 2 se repiten 3 veces cada uno de ellos. Y vamos acá, vamos a ver que entonces la probabilidad de que no salga ninguna cara es de 1 sobre 8, lo cual nos da 0.125. La probabilidad de que me salga una cara es de 3 sobre 8. Hay 3 oportunidades para que salgan caras, de un total de 8 resultados posibles. Lo mismo con 2, 3 sobre 8. Y con 3, 1 sobre 8. Hay solo una oportunidad de que salgan 3 caras de forma consecutiva. Conclusión, se colocan aquí estos valores que se denominan valores de probabilidad. Esta tabla que está aquí a la izquierda es una distribución de probabilidad. Y lo que está aquí a la derecha, que ya van a ver cómo esto lo hacemos fácilmente con el Excel, es un gráfico de distribución de probabilidad. Por el eje horizontal se coloca lo que tenga aquí la variable aleatoria y por el eje vertical se coloca lo que tenga aquí la probabilidad. Es un gráfico de distribución de probabilidad. Parecido al que hicimos con el de los dados, pero aquí no tienen igual tamaño todas las columnas. Hay 2 que tienen igual tamaño de 1,8 y hay 2 que tienen igual tamaño de 3 sobre 8. Conclusión, ya tenemos la distribución, tenemos el gráfico. Ahora bien, vamos a ver el concepto de lo que es una variable aleatoria. Ya hace un rato que estamos mencionando este asunto de la variable aleatoria. ¿Qué es la variable aleatoria? Es una cantidad que resulta de un experimento y que por hechos del azar, de la casualidad, puede adoptar diferentes valores.
Normalmente esa variable aleatoria, cuando trabajamos con distribuciones, la representamos como la variable X. Esa variable X puede tomar cualquier valor, 0, 1, 2, 3, 4, como ustedes pudieron ver ahí en el ejemplo del dado y en el ejemplo de el conteo de caras. Ahora bien, esa variable aleatoria que le vamos a denominar o la vamos a identificar con la letra X, por lo general se hace así. Aunque el hecho de que sea X no determina absolutamente nada. Puede ser cualquier otra letra. Pero entonces esa variable aleatoria puede tomar diferentes valores. ¿Ok? Por ejemplo, valores como 1, 3, 4, 5, etc. Cuando la variable aleatoria toma esta secuencia de valores enteros, separados, que no tienen, que son perfectamente separables unos de otros, y que por lo general son el resultado de conteos de cosas, como por ejemplo número de caras, número de puntos en el lanzamiento de un dado, número de cartas, etc. Esas son variables, se denomina variable aleatoria de tipo discreta. Es discreta cuando adopta valores claramente separados. Por lo general, escúchenme bien, por lo general valores enteros. Sin embargo, hay situaciones que se dan en que la variable aleatoria podría tomar valores con decimales. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo en una determinada clase de estadística, le dé una calificación a los estudiantes por su participación o por un ejercicio que hicieron en clase. A un estudiante le doy 9,5. A un estudiante le doy 8. A un estudiante le doy 7. Al otro le doy 7,5. Al otro le doy 8,5. Y a otro le doy igual 9,5. ¿Ven? Entonces yo me hago una lista aquí de todos los valores que fue tomando aquí la variable aleatoria. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que participaron 6 estudiantes en la clase, le di esto. Estos valores, aunque tienen decimales, todavía se pueden considerar como discretos. ¿Por qué? Porque no siguen una secuencia entre ellos. ¿Ok? No, los valores están perfectamente separados unos de otros. Este 8 no tiene nada que ver con este 7,5, ni este 7 con este 7,5. Corresponden a dos calificaciones que se le dieron a dos estudiantes diferentes. Por lo tanto, hay ciertos casos como estos en que la variable podría tomar decimales y sin embargo puede considerarse todavía como un valor discreto. Sin embargo, cuando se trabaja con otras variables como por ejemplo el tiempo, vamos a poner el ejemplo de que un vuelo Quito-Nueva York dure entre 4 y 5 horas. Bien. Vamos a poner un límite aquí, un rango, un intervalo que normalmente un vuelo entre Quito y Nueva York puede durar entre 4 y 5 horas. Entonces, si se muestrean aleatoriamente 5 vuelos correspondientes a una semana, vamos a suponer que un vuelo duró 4 horas con 35 minutos. El siguiente duró 4 horas con 37 minutos. El siguiente duró 4 horas con 52 minutos. El otro duró 4 horas con 48 minutos. Y el otro duró 4 horas con 23 minutos. Y así. Observen que aquí yo no puedo establecer mucha diferencia. Todos están en el rango entre 4 y 5. ¿Ven?
y están separados por un conjunto de 2 decimales, que en este caso corresponden a 2 minutos, en el cual el tiempo, y si lo hago en otra semana igual van a ver que estos tiempos pueden ir cambiando tomando cualquier otro valor diferente. Es decir, que en el intervalo de 4 a 5 horas los vuelos podrían tomar cualquier valor. Bien, así sea por una diferencia mínima de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, podría tomar cualquier valor el que se les ocurra dentro del intervalo de 4 a 5 horas. Conclusión, la variable de tiempo por lo general es una variable de comportamiento continuo y puede tomar cualquier valor el que se les ocurra dentro de un cierto intervalo. También puede ocurrir con las variables de peso, temperatura, que podrían tener un comportamiento continuo. Entonces, ¿por qué se les explica todo esto? Porque dependiendo del tipo de variable con el que se esté trabajando, así se va a llamar la distribución también. Si yo estoy trabajando con una variable de tipo discreta, la distribución de probabilidad que voy a hacer es de tipo discreta. Y si estoy trabajando con una variable aleatoria continua, la distribución de probabilidad se va a denominar distribución continua. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la diferencia entre las dos distribuciones. Una distribución discreta es el resultado de contar algo. Por ejemplo, número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de una moneda, como ya lo hicimos anteriormente. Número de estudiantes que obtienen una calificación de A en una clase. Número de empleados de producción que se ausentaron hoy en el segundo turno. Esos conteos resultan en una variable de tipo discreto. Ahora, las continuas son el resultado de algún tipo de medición. Observen, medición. Por ejemplo, la duración de cada canción en el último álbum, el álbum de Linkin Park. ¿De qué variable estamos hablando aquí? De tiempo. El peso de cada estudiante de esta clase. ¿De qué estamos hablando aquí? De peso. Y el peso se mide. Y en el resultado de la medición podría tomar cualquier valor. Y la temperatura, que también se mide, bien, en el momento en que usted lee este libro. En conclusión, estos son variables, ejemplos de variables de comportamiento continuo y estos son ejemplos de variables de comportamiento discreto. Ahora bien, y aquí va a empezar los cálculos. Para una distribución de probabilidad también se calculan ciertas medidas de posición y de dispersión. Los que vieron estadística en el NAC o vieron estadística descriptiva en los niveles 1 y 2 de la carrera, vieron que cuando se trabajan con datos cuantitativos no agrupados, se calculan ciertas medidas de posición, como la media, la moda, la mediana, los percentiles, los cuartiles, etc. Y también se calculan otras medidas de dispersión de datos, como son la varianza, la desviación estándar, la desviación media, el rango. Entonces, para las distribuciones de probabilidad también existen ciertas medidas de posición y dispersión. En el caso de la de posición, con la que normalmente se trabaja es con la media de la distribución, que también se le denomina valor esperado o valor promedio. La media, promedio o valor esperado es exactamente lo mismo. Se va a representar con la letra griega mu y se va a calcular como está indicado aquí. Sumatoria de x por la probabilidad de x. Es decir, ¿qué es lo que se hace aquí? Cada valor de x se va a multiplicar por su respectivo valor de probabilidad. Y una vez que haga todos los productos con todos los valores de x, se van a sumar esos productos y eso me va a dar el valor de la media. ¿De acuerdo? Ahora bien, también vamos a necesitar calcular la varianza. ¿Por qué? Porque la media lo que me da es el valor central de la distribución, es decir, el valor promedio, alrededor del cual se concentran la mayor cantidad de datos. Pero no me dice qué tan dispersos están los datos.
no me da la variabilidad de los datos. Pero quien sí lo hace es la varianza. La varianza de una distribución se calcula, la varianza de una distribución se calcula con esta fórmula que está indicada aquí. Se representa como sigma al cuadrado. Se utiliza la letra griega sigma elevado al cuadrado. Y se calcula así, sumatoria de x menos μ elevado al cuadrado por la probabilidad de x. Es decir, ¿qué es lo que se hace aquí? A cada valor de x se le resta la media, esa media que calculamos en el paso anterior. Una vez que calcule esa diferencia, la diferencia se eleva al cuadrado. Y eso elevado al cuadrado, esa cantidad de elevado al cuadrado se multiplica por la probabilidad de x. Una vez que tenga todos esos productos, se suman, por eso hay un sumatorio fuera, y eso me da la varianza. La varianza va a representar el grado de variación de los datos, es decir, qué tan separados están alrededor de la media. Y si a esa varianza le calculo la raíz cuadrada, como están viendo aquí, me da el sigma sin el cuadrado, que eso es la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, yo les traje un ejercicio aquí que vamos a hacerlo, y ustedes lo van a resolver también. Ahí vayan preparando una hojita de Excel para hacerlo. Dice el ejemplo, John vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Él desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que le espera vender un sábado determinado. Activen el micrófono y me responden. ¿De qué tipo de distribución se trata? ¿De qué tipo de distribución estamos hablando aquí? A ver, Jiménez Salazar. Jiménez. Inge, no se le escucha, le estoy escuchando recortado, no. Se me está yendo el internet, no puedo repetir. ¿De qué tipo? Recién le aprendí otra vez el... ¿De qué tipo? Recién aprendí otra vez el qué? Pero el micrófono no tiene nada que ver con que escuche, por favor. Hay que estar atento aquí. ¿De qué tipo de distribución se trata? La que está indicada ahí en la pantalla. ¿Cuáles son los tipos de distribuciones que hemos visto hasta el momento? A ver, señor del Pozo. ¿Ah? Sí, que estoy pensando. Probabilidad discreta. Eso, no estoy tomando lista, solo que quiero que me responda, quiero ver si están atentos, me parece que se están quedando dormidos ahí. No, profe. Esto es una distribución de probabilidad discreta. ¿Por qué? Porque lo que se está contabilizando aquí es número de automóviles vendidos, es el resultado de un conteo, no estamos haciendo una medición. Entonces, conclusión, esto es una distribución de probabilidad de tipo discreta. Nada más que hemos visto dos, discreta o continua. Esto es discreto. Ahora dice, ¿cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? ¿Y cuál es la varianza de la distribución? Entonces, lo que hizo John fue hacer una distribución de probabilidad, como ustedes pueden ver aquí. En una columna colocó el valor que va a tomar la variable aleatoria X, 0, 1, 2, 3, 4. Observen que él no está diciendo que va a vender en un sábado 15 automóviles, porque eso es una cosa fuera de lo razonable. Los valores que le está colocando aquí son los que podrían darse de forma real. Él dice que en un sábado podría vender 0 automóviles, es decir, no vender ninguno. Un automóvil, que es lo más común, o 2 automóviles. Bien, y tal vez en casos excepcionales venda 4 automóviles. Conclusión, él se hizo una distribución de probabilidad bastante conservadora
le puso su valor de probabilidad de ocurrencia. Entonces lo que se hace aquí, en esta primera columna, es multiplicar cada valor de X por su respectiva probabilidad. Y eso se repite para cada uno de los valores, X por la probabilidad de X, se suma todo y miren, ya tenemos la media aquí abajo. ¿Bien? Luego, a cada valor de X le restamos la media, le elevamos al cuadrado, ese valor, esa cantidad elevada al cuadrado la multiplicamos por Px, sumamos y nos da la varianza. ¿Creen que ya están en capacidad de hacer esto en Excel ahorita? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces. Ya que me dijeron que sí, vamos a hacerlo. Abran el Excel. Y vamos a hacerlo ahorita mismo aquí en conjunto. Aquí le estoy mostrando ya en pantalla la tabla que nos dan de datos, pero vamos a hacerlo aquí en Excel. A ver, por favor, pongan en una columna aquí X y coloquen aquí los posibles valores que va a tomar X. De hecho, le voy a No se indicar. ve, ingeniero. ¿No se ve? Ahí. ¿Sí lo ven o no? Sí, ahorita, Magister, ahorita se puso la pantalla. Ya, ok. Entonces coja una columna aquí, ponga X y vamos a poner los valores que toma X, que son 0, 1, 2, 3, 4. Miren, les voy a enseñar algo. Claro, ustedes me van a decir, ahorita son 4 valores, los tecleo así de manera directa con la mano. Pero más adelante vamos a ver ejercicio en que X va a tomar no 4 valores, sino 15, 20, 30. Entonces no es tan fácil o demora mucho tiempo hacerlo de uno en uno. Entonces, rellenar, aquí dice serie, y le dicen que vamos a hacer una serie en columna. Puede hacerlo por fila o puede hacerlo por columna. En este caso lo vamos a hacer en una columna. Le dice de cuánto quiere el incremento. En este caso de uno en uno, de tipo lineal. Y el límite para este ejemplo sería 4. Y observen cómo ya me teclea, o sea, me inserta los 4 valores que va a tomar la variable X. Eso ustedes lo pueden hacer aquí. Lógicamente que ahorita se puede hacer también de forma manual. Yo puedo hacer esto, ¿no? 0, 1, 2, 3. Ahorita porque son poquitos valores. Pero cuando sean muchos, no me conviene. Más fácil es como lo estoy diciendo yo. Bien, ¿ya lo tienen la columna? Confirmen si ya lo tienen. Yo sí, Magister. Ya, entonces aquí en una columna al lado pongan la probabilidad que me la dan de dato aquí en la tabla. 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 y 0.2. Colóquenlo, por favor, ahorita. Rapidito. Confirmen si ya lo tienen. Ya, Magister. Ya, entonces en una columna a la derecha vamos a poner esto. X por probabilidad de X. Eso lo teclea ahí directamente con el teclado. X por la probabilidad de X. ¿Ya? Y en la primera celda de esa columna vamos a decirle que calcule esto por esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el símbolo de igual. Cada vez que usted quiere hacer una operación con él, se pone el símbolo de igual y dice, este valor multiplicado por este otro valor. Y le da Enter. ¿Bien? Y luego arrastra la fórmula hasta el valor 4. Es decir, coge aquí y arrastra la fórmula hasta aquí. ¿Bien? Así que no tiene que hacerlo uno por uno, sino que arrastra la formulita. Confirmen si ya lo tienen. ¿Ya está? Sí, profe. Sí. Ya, entonces en la celda de abajo vamos a hacer una suma. Ponga aquí igual, función suma, doble clic, seleccionamos el rango y le damos Enter. Ahora vamos a agregar una columna más a la derecha. Vamos a ponerle los new. ¿Cómo insertar? Donde dice insertar,
tienen la letra griega mu que la pueden elegir de aquí, de este conjunto de símbolos que está ahí. Seleccionan mu, le ponen insertar y pueden X menos mu. Y aquí en la primera fila de esta columna, la primera celda de esta columna, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a hacer aquí abajo para que vean. Le voy a decir que esto es igual a este valor de X menos la media que está aquí abajo. Verifiquen si ya lo hicieron. Y le doy enter. Y le da menos punto 1. Como no se puede, arrastro la fórmula. Ojo, de arrastrar la fórmula, porque si yo arrastro aquí. ¿Y por qué? Si arrastro la fórmula, lo que va a pasar aquí es que me va a arrastrar también este valor y aquí no hay nada, es blanco. Como todo es aquí, este menos este, menos este, menos este, que todo uno se mantiene fijo y variable. Si yo aquí lo voy a hacer aquí, sería esto, menos esto, y luego vengo aquí a la forma de esta celda se mantenga fija, le pongo F4. Ya lo fijo aquí con F4, ese es el símbolo de dólar delante y después de la columna. Y ahí sí, cuando tenga el símbolo de dólar, arrastra fórmula. Ya le estoy diciendo esta celda no es que si no digo eso, la arrastra también y empieza a tomar valores en blanco y el resultado ya empieza a dar incorrecto. Confirmen si ya tienen esa columna. Sí, profe. Vamos a ver una vez. Bien. Ese sombrerito eleva a cualquier potencia. Ahora, hay computadoras que no tienen eso en el teclado. Todos los medidores son básicos nomás, no son Para las bifásicos. computadoras que no tienen eso en el teclado, pueden poner la función Alt más 94. Alt más 94. Es decir, al mismo tiempo aprietan la tecla Alt y el número 94 con el teclado numérico. Y ya con eso le sale un sombrerito ahí que le permite elevar a una potencia. Le sale el sombrerito y a continuación del sombrerito le sale le ponen la potencia a la que quieren elevar. La otra forma es que pueden poner igual la función potencia. El Excel tiene la función potencia, le dan doble clic, cogen el valor, ahí le dice número, cogen el valor que quieren elevar, sería la base, ponen punto y coma, y le dice que le indique la potencia. ¿A qué potencia quiere elevar ese número? En este caso, al cuadrado, por tanto le pongo un 2. Y ya está ahí elevado al cuadrado. Háganlo, por favor, confirmen. Miren, yo lo tengo ahí. Una vez que lo tengan, pueden arrastrar la fórmula hasta el valor 4 para que le calcule para toditos. ¿Ya? Confirmen. Sí, profe. Ok, si ya está, vamos a agregar otra columna aquí, en la que cogen esto aquí, lo copian, lo pegan aquí, pero le van a multiplicar por la probabilidad de X. Y entonces en la primera celda de esa columna vamos a crear la fórmula que va a ser igual a este valor que ya elevaron al cuadrado multiplicado por esta probabilidad de P. Y observen cómo tengo ese valor de 0.4441 aquí en la primera celda. Luego cogen y arrastran la fórmula para los 4 valores de X. Ya está calculado ese producto. Una vez que tengan eso, aquí vamos a hacer la suma. ¿La suma de qué? De todo este rango de aquí. Le vamos a decir igual, suma, cogen el rango y le da 1.29. Ese 1.29 es la varianza de toda esa distribución de probabilidad. Y luego le vamos a hallar con usted me va a decir, no, pero en el Excel hay una fórmula que calcula la varianza. Sí, pero observen que estas fórmulas son para datos no agrupados.
Eso se usa cuando tienes datos no agrupados. Estos datos están agrupados en una distribución. Por lo tanto, no se pueden emplear estas fórmulas del Excel de manera directa, porque esto es una distribución de probabilidad. Les tengo una buena noticia. Hay una forma de hacer esto más rápido, que lo vamos a ver después. Hay una forma de hacer esto, de calcular la varianza y la media de manera más rápida y directa. Eso lo vamos a ver cuando entremos ya con la distribución de probabilidad binomial. De momento hay que hacer este procedimiento para aprender a hacerlo de esta forma. Esto no toma, la verdad, parece largo, pero no toma mucho tiempo. Es una cosa trivial que una vez que ya uno se aprenda, lo hace de manera muy rápida. ¿Ok? De hecho, en el deber que está para la semana 4, hay unos ejercicios que hay que hacer esto. Entonces, para que ya por favor lo vayan realizando. Bien. Son unos ejercicios muy básicos ahí en los que ustedes van a tener que hacer una cosa así en Excel. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe, está claro. Pero sí nos va a hacer más ejercicios, profe, de estos Claro, o ya no. claro que sí, por eso le digo que hay unos cuantos. Verá, el deber número 4 no les puse mucho, porque como ya me dijeron que le estoy poniendo muchos ejercicios, les quité ejercicio. Creo que no llega ni a 6 ejercicios lo que le puse ahí en el deber número 4. Por lo Pero tanto, yo me refiero así, explicados por usted, así como el que hicimos hoy día de la semana 3, porque así como que se entiende un poquito mejor. claro, entonces la siguiente clase podemos empezar con un ejercicio de eso. Sí, por favor, Magis. Igual lo vamos a practicar. Todo lo que ustedes quieran. ¿Quieren que haga ejercicio? Hacemos ejercicio. Claro que también tengo que avanzar con los otros contenidos, porque si no, nos quedamos atrás. Pero sí lo vamos a hacer. Y van a ver que en el Excel lo podemos ir manejando. Entonces, por favor, usen el Excel para el deber 3, para el deber 4, empiecen a hacerlo ya. Y van a ver que en la medida que empiecen, pues van a ir ganando habilidad y cada vez lo van a hacer más rápido. Y además les va a quedar unos deberes con mucha más calidad. Que incluso le pueden aplicar estos procedimientos en otros deberes de otras asignaturas para que les facilite la calidad de entrega de esos materiales. ¿Alguna cosa, alguna pregunta adicional? No, Inge. Profe, la prueba, disculpe, ¿cómo va a ser con usted? ¿Sería algún tema de práctica o selección? Las preguntas son de selección múltiple, pero para poder responderla hay que resolver hay que resolver, ya sea con calculadora, con tabla, con el Excel. Mi recomendación es con el Excel. Por eso mismo lo estoy preparando para que usen el Excel. A usted le va a salir un grupo de preguntas de un banco que ya está creado. Y es más, no tiene nada que ver ahorita con la emergencia ni el coronavirus. Yo siempre he tomado estos exámenes en plataforma. La única diferencia es que cuando lo hemos hecho en la universidad se han hecho ahí mismo en el laboratorio conmigo. Pero igual se puede tomar desde la casa, no hay ningún problema con eso. Usted puede tener ahí el Excel disponible y lo va a tener lo mismo en el laboratorio de la universidad que en su casa. Puede abrir el Excel, puede abrir el libro, lo que sea. Lo que sí no se les permite es el celular, por lo menos cuando están en presencia conmigo. ¿Ve? Pero aquí es un problema de razonamiento en un tiempo específico. Y tampoco va a tener mucho tiempo para estar pensando. Por eso tiene que tener todas las cosas muy claras. Porque si se demora 10 minutos pensando en un ejercicio, se le va todo el tiempo en eso y después no le alcanza para completarlo. Entonces, por eso mismo es que tienen que practicar esto bastante. Por eso le pongo esos ejercicios en el deber. Para que lo practiquen, para que ejerciten. No basta hacer uno solo. Tienen que hacernos 2 o 3 de cada tema para que adquieran habilidad, capacidad de razonamiento, de pensar. Que ahí es donde está el kit del asunto, porque ya ven que la matemática aquí es muy básica, muy elemental. El tema está en el razonamiento, en la interpretación del ejercicio. ¿Algo más? No, profe, muchas gracias.
Listo. Entonces, si no hay nada más, vamos a dar por concluida la clase. Cualquier duda que tengan, no duden en, por favor, en enviarme algún mensaje o algo para yo ayudarlo. Así lo han hecho muchos estudiantes y les he ido orientando en lo que tienen que hacer. ¿Okay? Otra cosa, por favor, les voy a pedir encarecidamente que entreguen las tareas. Vi que algunos estudiantes todavía no han entregado la tarea. Bien, yo entiendo que algunos pueden estar ocupados con el trabajo, con la situación, con los problemas. No hay problema, envíenme la tarea. Es preferible que tengan por lo menos 8 que no tener 0 ahí, por ejemplo. Entonces, yo quiero ayudarle en eso, pero por favor cumplan en la entrega de la tarea. En el plazo establecido, y los que no, igual entreguen, porque algo de punto tienen que coger, no se vayan a quedar con una mala nota. ¿De acuerdo? Si tienen alguna dificultad para terminar la tarea, me lo dicen y yo les ayudo. Pero no dejen de entregar la tarea, por favor. ¿De acuerdo? Sí, Ingeniero, muchas gracias Sí, por los deberes. Gracias, ingeniero, por ayudar. Gracias a ustedes por su atención. Nos veríamos en la siguiente clase. Gracias, Muy profe. amable. Hasta Gracias, luego. hasta luego.